Carmen Alborch, acompañada por Chimo Puig y Rafael Rubio, ha presentado en rueda de prensa la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para dotar a Valencia de una carta municipal que le permita obtener una financiación adecuada con la que atender las necesidades de las ciudadanas y los ciudadanos. Valencia es una cuestión también organizativa, de mayor eficacia y mayor eficiencia en los recursos. O sea, que ahora mismo hay toda una serie de competencias que pueden estar confusas. Y aquí de lo que se trata es que a través de las comisiones podamos utilizar mejor todos los recursos públicos y todos los recursos privados. O sea, que yo creo que la base de todo ello es también es una idea de eficacia y es una idea de colaboración entre las administraciones, que podamos gestionar muchísimo. Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en Les Corts advirtió de que el proyecto de ley sobre el que trabaja la Generalitat Valenciana nace anticuado y rechazó mantener un sistema de financiación basado en las subvenciones para los ayuntamientos. En todas las comunidades de España hay un fondo de compensación local. En la única comunidad que no existe es en la Comunidad Valenciana. Y en la ley lo único que se hace es transponer lo que logramos los socialistas que se pusiera en el estatuto, pero no se avanza ni un milímetro. Por tanto, estamos igual como ahora, que el estatuto dice que hay que desarrollar una ley de fondo de compensación local, pero no se ha avanzado en absoluto. Y es más, en cuanto a las grandes ciudades, ni se tiene en consideración. Finalmente, el portavoz socialista en la Diputación de Valencia reivindicó una ley de grandes ciudades para superar el déficit financiero que supone a los ayuntamientos tener que asumir competencias que son de la Generalitat Valenciana. En 5 años casi no se ha hecho nada, lo que decía Carmen, que tiene razón, de avanzar hacia el tema de una elaboración de una carta municipal para Valencia, al hecho de que la ciudad de Valencia salga del café para todos que ha supuesto la ley de grandes ciudades. Tenemos lo mismo que Alcalá de Henares, con todo el respeto para Alcalá de Henares, y demos un paso más allá y vayamos situándonos con la gente que va en la vanguardia del municipalismo, en este caso Madrid, que tiene una ley de capitalidad, y Barcelona, que tiene una carta municipal que le aproxima mucho a las competencias que tiene Madrid. Los valencianos no queremos ser menos.